quiero que te imagines algo que no te va a gustar. Un escenario donde, por un instante, desapareces. Desapareces de la vida de todos aquellos que juraban necesitarte, que te buscaban cuando el mundo se les derrumbaba. Y entonces ocurre lo que nunca pensaste. Nadie se detiene. Nadie se rompe. Nadie se desvanece porque tú ya no estás. ¿Sientes el vértigo en la boca del estómago? Esa punzada que te dice que, quizá, tu sacrificio eterno solo sirvió para sostener un teatro donde tú eras el único que nunca cobraba entrada. Observa con cuidado esa escena. La casa sigue en pie. La oficina sigue funcionando. Las amistades siguen respirando. El único que se desploma eres tú. ¿Lo sientes? Eso que te aprieta el pecho no es tristeza, es terror. El terror de sospechar que tal vez, todo este tiempo, te sacrificaste para ser necesario, para ganarte un lugar en un corazón que nunca tuvo sitio reservado para ti. ¿Por qué te digo esto? Porque tienes que entenderlo. Nadie, absolutamente nadie, se detendrá a devolverte cada pedazo de energía que entregaste sin medida. Mírate con honestidad brutal. ¿Cuántas veces has callado tu cansancio para sostener la tristeza de otros? ¿Cuántas veces fingiste que todo estaba bien mientras tu mundo interno ardía como un incendio sin testigos? Quiero que imagines ahora que todo ese fuego, toda esa rabia silenciada, toda esa necesidad de ser visto, se vuelve consciente, que abre los ojos, como una bestia que has mantenido encadenada en la profundidad de tu psique. Jung la llamó la sombra. Otros prefieren decirle el yo que no soportas reconocer. Pero hoy quiero que entiendas que esa parte de ti no es un monstruo. Es tu única oportunidad de salvación. ¿Te incomoda? Bien, porque el verdadero cambio siempre empieza con un temblor. Te voy a confesar algo que no diría si quisiera agradarte. La mayoría de las personas que te rodean no te valoran. No por maldad, sino por costumbre. Porque cuando alguien entrega todo sin pedir nada, los demás se acostumbran a devorarlo. Como un animal moribundo que no sabe huir, te convertiste en alimento emocional para quienes nunca aprendieron a sostenerse por sí mismos. Y mientras tú te desangrabas en cada abrazo, ellos se convencían de que eras inagotable. Pero déjame decirte algo que va a incomodarte hasta los huesos. No eres inagotable. Nadie lo es. La única razón por la que aún sigues aquí, respirando, es porque esa sombra que tanto miedo te da, se cansó de esperar. Imagina que mañana despiertas con el corazón hecho de hielo. Que alguien te busca para contarte la tragedia de turno y tú, en lugar de abrir los brazos, sonríes con una serenidad escalofriante y dices: no puedo ayudarte. No por crueldad, sino porque has descubierto algo que nunca te enseñaron. Tu vida importa tanto como la de cualquier otro. ¿Sientes la culpa trepando por tu garganta? ¿La vergüenza intentando sofocarte? No la reprimas. Observa cómo se retuerce, cómo te amenaza con la idea de que si dejas de dar, te quedarás solo. Esa es la gran mentira que te ha mantenido encadenado. ¿Quieres saber la verdad más incómoda? El empático que cruza el umbral de su paciencia no se convierte en un monstruo. Se convierte en alguien que ya no puede ser utilizado. Y esa transformación aterroriza a quienes siempre se alimentaron de su entrega incondicional. Porque el día que decides mirarte con honestidad, algo dentro de ti se fractura. Y es la fractura más liberadora que vas a experimentar jamás. ¿Te atreves a seguir escuchando? Porque lo que viene no es un cuento bonito. No es un mensaje de superación hecho para que duermas tranquilo. Es un recordatorio brutal. Tu sombra ha estado esperando este momento. Y si hoy has sentido un temblor en el pecho, si algo en tu estómago se ha encogido como un animal acorralado, es porque ya sabes
que no puedes volver atrás. Aquí empieza el relato de lo que ocurre cuando un empático se convierte en alguien peligroso, no porque dañe, sino porque, por primera vez, deja de traicionarse. Te contaré algo que casi nadie sabe. Cuando un empático despierta a su sombra, no solo aprende a decir no, también descubre una verdad aún más perturbadora. Descubre que durante años, su identidad entera estuvo construida sobre la necesidad de sentirse indispensable. Y cuando esa necesidad se disuelve, lo que queda es un vacío que asusta más que cualquier soledad. Porque de pronto ya no eres la muleta de nadie. Ya no eres el paño de lágrimas, el hombro eterno, el salvavidas de cada náufrago emocional. Y en ese silencio inmenso surge una pregunta que duele como un puñal. Si ya no eres el que sostiene a todos, entonces, ¿quién eres realmente? Nadie te prepara para ese vértigo, porque se parece mucho a la caída libre. El suelo emocional que construiste con sacrificio empieza a resquebrajarse, y cada grieta te recuerda que has vivido más tiempo complaciendo que existiendo. Piensa en eso un momento. ¿Cuántas veces has moldeado tus palabras, tus gestos, incluso tus decisiones más íntimas, solo para no perder la imagen de el bueno, el confiable, el que nunca falla? Esa fachada te convirtió en prisionero de tu propio mito. Un mito tan bien diseñado que hasta tú te lo creíste. Lo que casi nadie comprende es que este momento no es un final, es un nacimiento, pero no un nacimiento limpio, iluminado por melodías de esperanza. Es un parto doloroso, sangriento, que reclama tu última reserva de coraje. Porque cuando sueltas el papel que te hacía sentir necesario, ya no puedes esconderte detrás de él. La sombra te obliga a mirarte sin máscaras. Y si tienes el valor de sostenerle la mirada, descubrirás que bajo todas esas capas de entrega, había algo mucho más valioso que tu rol de salvador. Un ser humano completo, imperfecto y merecedor de respeto. Aquí es donde la mayoría huye, porque es más cómodo regresar a la vieja identidad que soportar el silencio de no ser imprescindible. Pero si resistes, si decides quedarte en ese lugar incómodo, empieza la verdadera transformación. Y te advierto, quienes te conocían en tu versión anterior van a sentirse traicionados, porque tu cambio los obliga a confrontar su propia cobardía. Tu límite nuevo es como un espejo que les grita que siempre fue más fácil dejarte todo el peso que aprender a cargar el suyo. Quiero que te preguntes algo sin piedad. ¿Cuánto de tu sufrimiento nació porque asumiste responsabilidades que no te correspondían? ¿Cuántas veces limpiaste desastres que no creaste? ¿Cuántos problemas te tragaste con una sonrisa que solo servía para ocultar tu agotamiento? La respuesta, si te atreves a ser honesto, es que te acostumbraste a existir para otros, y cada vez que lo hiciste, entregaste un trozo de tu dignidad a cambio de un agradecimiento que siempre fue efímero. La paradoja más cruel es que ahora, cuando decides retirarte, te llaman egoísta. Te dicen que has cambiado, y tienen razón. Cambiaste porque comprendiste algo que muy pocos logran aceptar. Amar no significa extinguirte. Ayudar no es lo mismo que permitir que te devoren. Ser compasivo no implica que tu bienestar sea negociable. La mente humana está programada para evitar el rechazo a cualquier precio. Por eso cediste tanto. Porque en tu inconsciente, cada límite que deseabas poner parecía una amenaza de abandono. Pero déjame decirte una verdad incómoda. Quien solo te acepta cuando te entregas por completo, nunca te valoró. Solo te utilizó. Y este es el punto donde el empático deja de ser un mártir para convertirse en alguien peligroso. Porque ahora sabe distinguir entre el afecto verdadero y la dependencia disfrazada de cariño.
Aquí surge un nuevo dilema que pocos reconocen. Cuando comienzas a establecer tus límites, también debes aprender a soportar el vacío que dejan todas esas relaciones construidas sobre tu sacrificio. Algunas amistades se van a desmoronar. Algunos vínculos familiares se van a tensar hasta romperse, y en ese silencio sentirás que pierdes todo. Pero no es cierto. Solo pierdes lo que nunca fue auténtico. Lo que se queda contigo después de tu transformación es lo único que merecía la pena conservar. Es en este territorio donde empieza la individuación, ese proceso que Jung describía como el viaje hacia tu integridad psíquica. Significa atreverte a ser tú mismo sin pedir permiso. Y a muchos les aterra, porque toda su identidad está cosida a la aprobación de otros. Tú ya no. Tú has sentido el filo de tu propia sombra y has comprendido que el amor auténtico solo es posible cuando ya no estás dispuesto a vender tu alma por un abrazo. Escucha con atención, porque esto es importante. No estás obligado a sostener a nadie. No tienes que sanar heridas ajenas a costa de abrir las tuyas. No debes sacrificar tu paz solo porque otros nunca aprendieron a gestionar su caos. El hecho de que seas sensible no te hace responsable de reparar todo lo que se rompe a tu alrededor. Este es el nuevo capítulo que empieza cuando te atreves a retirarte. Aprendes a observar el sufrimiento de otros sin que te devore. Descubres que puedes ser compasivo sin convertirte en mártir. Y sobre todo, comprendes que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a juzgar tu decisión de proteger tu bienestar. Quiero que te imagines un futuro donde vives con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada, donde tu presencia no se basa en la obligación, sino en la elección, donde tu ayuda no nace de la culpa, sino del deseo sincero de compartir lo que te sobra, no lo que te falta. Ese futuro existe, pero solo si tienes el coraje de cruzar la frontera que separa al empático, que se sacrifica del empático, que se respeta. Y te advierto, quienes te conocían como alguien disponible eternamente, van a intentar que regreses a tu antiguo rol. Te llamarán frío, distante, ingrato. No escuches. Su desesperación no es por tu ausencia, es por el espejo que ahora sostienes frente a ellos, recordándoles que su comodidad siempre dependió de tu desgaste. Hoy, en este instante, empieza tu verdadero camino, el camino de un empático que ha despertado, y ya nunca volverás a ser el mismo. Y ahora, quiero que observes algo que casi nadie menciona. La metamorfosis de un empático no se limita a poner límites, va mucho más allá. Cuando decides dejar de ser la red de seguridad de todo el mundo, te ves obligado a enfrentar el silencio que surge cuando el ruido de las demandas ajenas desaparece. Ese silencio es brutal, porque de pronto ya no tienes excusas para no mirar lo que has postergado toda tu vida. Ya no puedes distraerte con problemas que no son tuyos. Por primera vez, te enfrentas a la pregunta que siempre esquivaste. ¿Qué quieres tú? ¿Qué sueños has sacrificado por mantener en pie el castillo de otros? La respuesta duele, porque la mayoría de los empáticos, en lo más profundo, viven con la sensación de haber traicionado su propia existencia. Y es entonces, en ese territorio árido, donde empiezas a notar un fenómeno curioso. La soledad que tanto temías no es tan atroz como parecía, porque ya no es una soledad llena de gritos ajenos. Es un espacio limpio donde tus pensamientos pueden respirar, y poco a poco empiezas a descubrir deseos que dormían bajo capas de sacrificio. Tal vez un talento que nunca cultivaste, quizá una pasión que consideraste egoísta, o simplemente la necesidad legítima de vivir sin ser el bastón emocional de nadie.
Aquí es donde comienza un proceso que muy pocos tienen la valentía de atravesar: la reescritura de tu identidad. Porque cuando ya no eres el que sostiene a todos, te toca aprender a sostenerte a ti mismo. Y eso exige un coraje que nada tiene que ver con la imagen amable que proyectabas. El coraje de mirarte sin disfraces, de admitir que has estado huyendo de tu propia vida mientras te dedicabas a reparar vidas ajenas. Quiero que pienses en este detalle. La sociedad adora a los empáticos cuando son dóciles, previsibles, cuando están disponibles a cualquier hora. Pero en el mismo instante en que uno de ellos decide priorizarse, el sistema entero reacciona con rechazo, porque un empático consciente de su poder es un peligro para todos los que se benefician de su docilidad. Y esa resistencia no es personal, es la reacción automática de quienes prefieren que sigas dormido, útil y manejable. Pero lo más fascinante ocurre cuando te mantienes firme, cuando no cedes ante las lágrimas de culpa ni las amenazas de abandono, porque entonces sucede algo que nadie te cuenta. Empiezas a atraer relaciones diferentes, conexiones que no se alimentan de tu sacrificio, sino de tu autenticidad. Personas que no te exigen desangrarte para merecer un espacio. Y esa calidad de vínculo es tan poderosa, tan desconocida, que al principio asusta, porque no sabes cómo relacionarte sin sentir que debes pagar con tu desgaste emocional. Aquí hay un aprendizaje profundo que tendrás que asimilar. La culpa que te invade cuando priorizas tu bienestar no es tuya. Te la enseñaron. Es un residuo cultural que glorifica el sacrificio y demoniza la autodignidad. Te programaron para creer que amar equivale a entregarte hasta desaparecer. Pero eso no es amor, es sumisión. Y el día que comprendes esta diferencia, algo dentro de ti despierta con una claridad tan nítida que ya no puedes volver a traicionarte. Mira a tu alrededor con lucidez. ¿Cuánta gente conoces que viva esclava de la culpa? ¿Cuántos padres, hijos, amigos, parejas que se desgastan en nombre del afecto, pero que, en realidad, solo están intentando llenar su vacío con la aprobación ajena? Es un drama silencioso que se repite generación tras generación. Personas que heredan la creencia de que valen solo si sirven, que aman con la ansiedad de quien teme ser desechado, que ayudan como un acto desesperado de autovalidación. Pero tú estás aquí porque algo en tu interior se hartó de ese patrón, porque sabes que tu sensibilidad no debe ser un pasaporte al abuso, y ese reconocimiento es el inicio de un nuevo ciclo. Un ciclo donde tu energía ya no se desperdicia en mantener relaciones parásitas, donde tu tiempo se vuelve un recurso valioso que no vas a regalar por inercia. Y aquí es donde la transformación adquiere otra dimensión aún más poderosa: la creatividad. Porque cuando dejas de gastar tu mente en resolver problemas que no te pertenecen, empiezas a recuperar la capacidad de crear, de imaginar un futuro distinto, de explorar caminos que habías enterrado bajo la culpa. Piensa en la cantidad de proyectos que nunca emprendiste, porque siempre estabas agotado. La música que no aprendiste a tocar, los libros que no escribiste, los viajes que postergaste. Todo ese potencial estaba secuestrado por la necesidad de salvar a otros, y ahora, con cada límite que estableces, recuperas fragmentos de tu energía original. La energía que no pide permiso ni perdón. La que late cuando recuerdas que tu existencia tiene un propósito más allá de ser la balsa salvavidas de quienes nunca aprendieron a nadar. Pero prepárate, porque este proceso no solo es liberador, es profundamente solitario al principio. Vas a sentir que no encajas en ninguna parte, porque cuando te has pasado la vida adaptándote, la libertad se siente como un terreno desconocido.
Y ahí surge la tentación de volver atrás, de retomar viejas dinámicas solo para no sentir ese frío interior. Si llegas a ese punto, recuerda esto. Esa sensación de vacío no es señal de que estés haciendo algo mal. Es la prueba de que, por primera vez, estás haciendo algo auténtico. Lo más paradójico es que cuanto más avanzas en este camino, más te das cuenta de que no necesitas que todos te entiendan, que tu valor no depende de la gratitud de nadie, que tu dignidad no es negociable. Y entonces ocurre algo prodigioso. Aprendes a amarte con la misma devoción que antes reservabas para otros. Esto es lo que nadie te contó. La verdadera fuerza del empático no es su capacidad de sentir por todos, es su capacidad de sentir por sí mismo sin pedir disculpas. Y si has llegado hasta aquí, si has soportado la sacudida de esta verdad, tienes delante un horizonte que antes te parecía imposible. Un horizonte donde por fin eres libre de existir sin disfraz, sin deuda y sin miedo. Y mientras escuchas estas palabras, quiero que hagas algo que nunca antes te has permitido. Respira hondo y siente tu propia presencia. No la presencia que existe por y para otros, sino la que se basta a sí misma. Esa energía innegociable que vive en tu pecho, que no necesita reconocimiento, ni aplausos, ni un papel de mártir para sentirse valiosa. Porque aquí está el último secreto que nadie te cuenta. El empático que despierta a su sombra, el que se reconstruye después de la tempestad. No solo aprende a decir basta, aprende a honrar su existencia como un acto revolucionario. Si has llegado hasta este punto, si sigues conmigo después de tantas verdades incómodas, quiero que sepas algo. Eres diferente. Diferente porque has tenido el coraje de mirar de frente tu agotamiento, tu vacío y tu culpa sin disfrazarlo con excusas. Y esa es la mayor prueba de fortaleza, porque cualquiera puede fingir que todo está bien mientras se consume en silencio. Pero pocos, muy pocos, se atreven a reconocer que el precio de ser necesario ha sido demasiado alto. Ahora, imagina que mañana amanece y decides que tu bienestar será tu prioridad, que tus límites serán férreos como una muralla, que tu compasión empezará por ti antes de derramarse en los demás. Piensa en la libertad de esa elección, en la ligereza que sentirías si dejas de sostener los dramas ajenos que no te pertenecen, si te atreves a quedarte en ese territorio desconocido. Te prometo que algo en tu interior va a encenderse, una fuerza tan silenciosa como imparable, que te recordará cada día que no naciste para ser devorado, naciste para ser completo. Y quizás algunos intenten hacerte sentir culpable. Quizá otros te llamen arrogante, frío, egoísta, pero en el fondo, todos ellos intuyen la verdad que tanto les aterra, que cuando un empático deja de ser utilizable, deja también de ser controlable. Y no hay nada más temido por este mundo que una persona sensible que ya no puede ser manipulada. Así que aquí termina este viaje, pero en realidad es solo un inicio. El inicio de tu vida sin cadenas invisibles, sin papeles prestados, sin la obligación de desaparecer para que otros se sientan cómodos. Quiero que grabes esto en tu memoria. Tu valor no depende de cuánto te sacrifiques. No se mide en las veces que dijiste sí, mientras tu alma gritaba no. Tu valor es inherente, absoluto, irrompible. Si has sentido un cosquilleo incómodo en el estómago, si tus pensamientos ahora mismo están ardiendo, es porque algo en ti está despertando, algo que ya no querrá volver a dormirse. Y eso, créeme, es lo más peligroso que puedes ser. Una persona consciente de su propio derecho a existir en plenitud. Antes de que te vayas, quiero invitarte a que dejes en los comentarios esta frase: hoy elijo ser mi prioridad.
Escríbela para sellar este compromiso contigo mismo, para que cada vez que vuelvas aquí, recuerdes que tu libertad empezó el día que decidiste dejar de salvar a quienes podían salvarse solos. Si este mensaje te ha removido algo por dentro, suscríbete. Aquí no encontrarás discursos vacíos. Aquí vamos a seguir arrancando capas de falsedad hasta que solo quede tu esencia más auténtica. Y ahora, cierra los ojos un instante. Escucha el silencio que hay detrás de estas palabras. Ese silencio no es un vacío. Es el espacio donde por fin puedes escucharte a ti mismo. No tengas miedo, porque lo que nace en ese silencio es la voz más pura que jamás tendrás. La tuya. Nos vemos en el próximo vídeo. O quizá no. Porque si después de esto decides desaparecer un tiempo para reconstruirte lejos del ruido, sabré que entendiste todo. Y eso, créeme, sería el mejor final.